Enorme complacencia poder saludarles en esta mañana fría en la capital de la República, intensamente friolenta. Esa tiene una connotación frío, pero con una especie de ritmo de temperatura. Bueno, vamos poniéndole ganas a la vida, al trabajo, saludando a nuestra compañera de luchas incesantes por el éxito de esta gran empresa que son las familias ecuatorianas y la familia como una idea universal del Señor. Dios nos dio esta fuerza, esta compañía, este brazo derecho, y en todas las épocas de nuestra vida una mujer siempre brilla con su constancia, su altivez, sus buenas faenas, su ejemplo, especialmente su perseverancia. Por eso nuestra gratitud inmensa, no solamente hilvanada en felicitaciones de temporada, sino de compromiso. Y entre los dos, adelante. Esto es lo que nos debería servir una fecha como la de hoy, el Día Mundial de la Mujer. Vayan pensando, estimados amigos oyentes, y vayan pensando las propias mujeres, lo que realmente significan para nuestras vidas como hombres y como madres que son. Para nuestros hijos, efectivamente. Muchas gracias por la generosa presencia. Vamos a comenzar este programa de opinión con la generosa presencia de don Eduardo Valencia, economista. Muy buenos días. Lo han estado mencionando. Incluso han llegado al extremo los medios de comunicación de tinte oficialista de, francamente, sancionarlo como el autor del feriado bancario. ¿A mí? Sí, el autor. Eduardo Valencia, quien presidió la comisión investigadora de la crisis financiera creada por el presidente en el 2007 por orden de él. Llegan a la conclusión que Guillermo Lasso, es a Guillermo Lasso la inculpación más sobresaliente. Sí, Guillermo Lasso dice, es uno de los responsables directos del feriado bancario. Y estas declaraciones las recoge una publicación de la revista Vistazo del 19 de abril de este año. Hemos revisado esa revista y hay un capítulo donde dice que en el salvataje sí hubo peculado. Son declaraciones suyas de economista. Dice, durante meses los bancos han hecho lo que han querido con el dinero. El congelamiento sirvió precisamente para que las instituciones bancarias y financieras se cobijen bajo esos dineros, o cobijen o reactiven, restituyen, en definitiva, ayuden a sus propias empresas que corrían riesgos inmensos. Y es la Asamblea y el Congreso de esos días, a través de una alianza entre el Partido Democracia Popular y el Social Cristianismo, que en un envoltorio que sí recordamos, generaron una serie de leyes favorables, por ejemplo, a algo que usted siempre se opuso y siempre hemos estado en esa guerra
de los famosos créditos vinculados, que fueron la principal causa, y usted ha aludido, economista, permanentemente, que eso fue el acabose del sistema bancario y financiero, porque le dieron herramientas a esta gente para favorecer con esos créditos a sus bancos, y desde sus bancos, con el dinero del pueblo, con el dinero de la gente, con el dinero de todos, aparte naturalmente también dinero de los inversionistas bancarios, ayudar a sus correspondientes empresas. Aquí está el periódico El Ciudadano, dice Eduardo Valencia, afirmó que uno de los principales responsables del feriado bancario fue Guillermo Lasso. Esta crónica ampliada, aparentemente de investigación, porque no reúne ningún ejercicio investigativo que garantice al lector credibilidad por el lado de los hechos que se habrían dado en las decisiones y en las acciones que llevaron al feriado bancario, ya cuando las autoridades monetarias y fiscales del gobierno del presidente Yamin Maguad ya no tuvieron a qué más acceder, sino declarar prácticamente un feriado bancario que iba a durar una etapa no muy dilatada, más bien corta. En esto se las jugó Ana Lucía Armijos, que ocupaba el cargo de gerente del Banco Central del Ecuador, y que cuando declaró el feriado bancario, y yo recuerdo, ella era todo, porque el otro, el presidente, optó prácticamente por ocultarse. No se le encontraba al presidente de la República. Y bueno, ahí tuvieron que afrontar la situación y resultaron históricamente los responsables directos, dice este caballero Galo Fernando Sosa, del Ciudadano. Dice, había que aludir a Álvaro Guerrero como causantes, según ha dicho el economista Eduardo Valencia, y por eso nosotros, periodismo de transparencia. Y un hombre que no corre a los retos en la búsqueda de la verdad histórica es precisamente Eduardo Valencia, aquí presente. Saludamos esa verdad personificada en lo que sea verdad. Lo que la gente quiere es conocer la verdad. Muchos han hecho o han elaborado, digamos, hipótesis equivocadas. Pero aquí está un testigo de época y le saludamos cordialmente para rogarle encarecidamente que nos cuente cómo ocurrió el desenlace, la historia, el clímax, digamos, del feriado bancario. Allí estuvieron Álvaro Guerrero, Guillermo Lasso, dice el señor Fernando Sosa, le pone rapidito a Guillermo Lasso, le ubica a Roberto Vaquerizo, le ubica también a Fidel Jaramillo hijo, y también revela que la Reserva Monetaria del Ecuador cayó en $1,000 millones. En ese diálogo dice que en el salvataje hubo peculado. Eso lo mencionó incluso usted mismo, economista Valencia. De manera que el señor Sosa no está descubriendo absolutamente nada. Usted mismo mencionó esto de los $1,000 millones, esto de que constituyó un peculado. Usted mismo en ese diálogo dice que una de las causas del feriado bancario fueron las relaciones incestuosas, totalmente prohibidas en cualquier banca del mundo, de cualquier país del planeta.
Y entonces hubo ese conciliábulo entre la banca, entre los banqueros, los empresarios, pero eran empresas de ellos mismos, porque eran empresas vinculadas a los bancos. Eso sí, fue incluso una política informativa de esta emisora de denunciar y destacar. Aquí estuvimos, señoras y señores, en todos estos episodios de la vida nacional, la cadena Democracia, recordarán todos los testigos de época, siempre con la verdad. Así es que nos cuenta, economista, bienvenido, muy buenos días. Entiendo que también usted tiene un saludo cordial para todas las mujeres del mundo y de nuestro querido país. Eduardo, bienvenido, buenos días. Muchísimas gracias, estimado Gonzalo, siempre es un gusto estar aquí, sobre todo porque aquí es donde se devela la verdad y yo por lo menos siempre he colaborado para que ella brille con luz propia y el país sepa, porque lamentablemente un buen 40% de los ciudadanos ecuatorianos están engañados, no saben lo que realmente pasa. O pasó. O pasó. En el caso de los jóvenes, por ejemplo, a mí me duele profundamente su desconocimiento y a ellos apela el señor presidente de la República. Usted lo va a advertir en la intervención de ayer en la tarde o ayer en la noche. Economista, mil perdones. No, y por supuesto, y no solo que pasó, sino que sigue pasando con igual o más intensidad, y por desgracia este es el país en donde las principales autoridades han convertido la impunidad y la mendacidad como políticas de Estado. Por eso es grave lo que sucede. Juan Montalvo, de quien yo he leído frases aquí en esta emisora y en otras frases lapidarias sobre el tema de la corrupción. Si Juan Montalvo viviese ahora, Juan Montalvo habría estado en primera línea en contra de la mendacidad y la impunidad que este gobierno ha instaurado. Ese es un gran ecuatoriano que nadie le podemos olvidar. Por ejemplo, Juan Montalvo decía que el principal enemigo de los pueblos no son las clases sociales. Decía Juan Montalvo que el principal enemigo es la corrupción. Y bueno, yo creo que a estas alturas, al menos el 60% de la población del país ya sabe que probablemente este haya sido el gobierno que más corrupción ha cobijado, y eso es una desgracia para el país. Pero hay compatriotas que van a votar convalidando la corrupción, y eso es lo que les llama profundamente la atención. ¿Están desinformados o es un asunto de estatus o de interés por ciertas caricias que emanan desde el régimen? Me refiero a ayudas, a bonificaciones y a un discurso florido en que ellos son los que le representan al verdadero pueblo pobre. Correcto, sí. Voy a entrar ya de golpe al tema porque además he venido cargado de documentación que yo suelo no hacerlo por obvias razones. Economista, mil perdones. Pero quisiera también mandar mi saludo a las mujeres, como usted mismo me insinuó. Y como yo lamentablemente no tengo las dotes poéticas ni sé cantar, quisiera dedicarles la canción de Alejandro Fernández, Mujeres Divinas, a todas las mujeres de mi país, sobre todo a las mías, de mi familia, a mi mujer, a mis hijas, a mis hermanas y en fin, todas las que están cercanas a mí. Usted dice que hay gente que va a votar a favor de la corrupción de alguna manera. Y yo esa parte la quisiera elaborar un poquito, porque yo no creo que nadie conscientemente quiera votar a favor de la corrupción. Sí es más exacto, mi querido Gonzalo, el que la gente como ignora, como le han mentido y le siguen mintiendo de que este gobierno es de manos limpias, pero si el presidente lo acaba de decir hace 3, 4 días, que los corruptos son todos los demás, menos él, que es de manos limpias. El día de ayer, dicho sea de paso, de chiripa, esa expresión era muy linda cuando éramos jóvenes, sí. De chiripa, vi en el canal 10 de televisión una reproducción de Telesur, donde está Jorge Gestoso entrevistándole a Jorge Glass. Qué horror. Qué cosa vergonzosa, ¿no? Dios mío, qué cosa vergonzosa. Un tongo a nivel internacional. Sí. Le utilizaron a Jorge Gestoso, que tengo entendido alguna vez fue un periodista destacado, sí. para que... Yo le saqué de mi galería. Ahí lo teníamos. Increíble. Y yo nunca veo las sabatinas y jamás veo las cadenas porque no tengo estómago para eso. Cuando me entero de lo que ha dicho el presidente, me entero ya por los canales de televisión o las radios que ya segmentan lo importante, porque no tengo, me da ictericia
esos programas y nunca los he visto. Pero el de ayer me tuve que bancar porque claro, el vicepresidente de la República no le dejaba hablar siquiera al entrevistador, porque ya tenía el guión. Las preguntas que tenía Gestoso eran las que el presidente o el vicepresidente le habían dicho que le hagan. Y como no coincidían en los momentos exactos de las preguntas con las respuestas, era Jorge Glass el que le guiaba. A ver, déjeme hablar un momentito, déjeme decir esto, otro. Y claro, presentó un panorama de que él es el hombre más honrado, de que el gobierno este es el más honrado, del que más obra ha hecho, que el pueblo está feliz, de que este es realmente el país del paraíso terrenal, realmente una cosa insoportable. Pero me tuve que ver, porque claro, están en campaña electoral y quieren presentar un país que solamente en la mentalidad de ellos existe, porque ni la gente incauta vota a favor porque creen en el mensaje, porque le han engañado, porque le han repetido, y además una buena parte de ellos porque ha recibido dádivas del Estado, como por ejemplo todo el segmento de los que reciben el bono de desarrollo humano, que evidentemente les amenazan que si votan en contra ya les van a quitar, y que si viene Guillermo Lazo le van a quitar, aunque él ha dicho expresamente que no es así. Bueno, la mendacidad a la orden del día. Pasemos a causas más importantes. Yo digo, he venido armado de documentos que los puedo decir. De hecho, cuando yo estuve en la Corporación Financiera Nacional, había obtenido autorización del directorio para develar todo lo que allí encontramos, para inclusive ante la prensa hacer conocer los informes, sobre todo de los abogados que fueron contratados, que de reservados no tienen nada porque ellos opinaron sobre una serie de sucesos que allí ocurrieron y que por tanto son públicos, y aquí voy a develar algunas opiniones sobre ellos, sobre este asunto. Y vengo con más armas que otros días, porque si es que alguna cosa me indigna, es por ejemplo ver cómo el que está de candidato a presidente de la República miente, cómo la directora del partido oficialista mienten descaradamente sin tener un documento, sin saber nada absolutamente. Y por ejemplo, le indilgan los dos a los que me he referido al señor Guillermo Lazo como el causante del feriado bancario. Porque es que no es que dicen participó, estuvo directa o indirectamente, sino que le endilgan el ser el causante del feriado bancario, que es una inexactitud histórica, es una burla histórica verdaderamente. A ellos les contesto con las frases de uno de los que sí estuvo como autor de una parte del feriado bancario. En honor a la verdad lo voy a elaborar, si usted me permite, que es Juan Falconi Puig. Juan Falconi Puig, en una declaración para Teleamazonas del día de ayer, en un reportaje en donde le entrevistan rectifica. Se acomodan las circunstancias. Parece que le reclamaron, y le reclamó el primero, el número uno. Creo que le reclamó porque dice, le han engañado, le han metido el cuento, yo no he dicho eso, no he extendido ningún certificado de buena conducta en favor del aludido, etcétera, etcétera. Entonces, aquí tenemos por ventaja los testimonios. El momento que usted diga, lo pasamos para que vean lo que dijo aquí, lo que le dijo a Anita María Canizares de Teleamazonas, y lo que dijo ayer en la cadena. Usted no lo tiene, lo de ayer. Lo dijo en la cadena del gobierno. Vamos viendo. El tuit dice, Juan Falconi Puig aclara que él no ha afirmado que @Lazo Guillermo no tenga que ver con el feriado bancario. Pobre hombre. Vía telefónica en TC Televisión, no, fue en el canal en Gama, exactamente, a las 9 de la noche, mire usted, en Gama a las 9 de la noche, usted lo ubica ahí, en el noticiero de las 9 de la noche. Perdone, economista. Gracias. Tan es verdad lo que sucedió que todos los ecuatorianos escuchamos eso, que a mí yo no tengo cuenta de Twitter porque detesto ese sistema, pero por Facebook al menos me mandaron una cantidad de comentarios que decían que Juan Falconi está haciendo ya méritos con Guillermo Lazo. No solo que ha usufructuado del gobierno de Correa los 10 años que ha estado con él, sino que ya está ahorita haciéndose presente y sacando la cabeza para que Guillermo Lazo... Lo que dijo ayer ya se hundió con Lazo.
como se hundió cuando aquí en esta emisora, después de un ataque que me había dicho que yo era el responsable disque de la securitización en el año 83, hace 30 y pico de años, después los exculpó a los que tomaron la decisión diciendo que ellos eran unos grandes caballeros y que contra ellos no tenía absolutamente nada. Y me endirgaba a mí cuando yo tenía un cargo de 7ª categoría en ese entonces porque era un profesional que recién iniciaba su carrera. Bueno, imagínense cuando digo que la mendacidad se ha instaurado, me refiero a todos ellos, pues, porque dicen una cosa, mañana otra, la acomodan para sus propios intereses, en público dicen una cosa, después les desmienten, les castigan y cambian de opinión. No me voy a referir más a este incidente porque en sí mismo devela la calidad de personas que son, y me eximo de hacer ningún juicio de valor. Pero vamos a lo de fondo, porque su pregunta es muy importante. Y de hecho la ciudadanía ahora está confundida porque por un lado las máximas autoridades del país dicen que el causante fue Guillermo Lasso y que se perdió mucho dinero, y el presidente de la República, como aquí mismo comentamos en la ciudad de Milán hace 2 o 3 semanas, dijo que eso fue una cosa grave, que hubo banqueros corruptos, funcionarios corruptos, que la corrupción no está aquí sino en ese entonces. Y yo aquí aclaré que no dijo que parte del feriado bancario, parte de las decisiones del feriado bancario fueron tomadas por 2 exfuncionarios de este gobierno de Correa que estuvieron también en el gobierno de Mauad. Eso ya lo dije. Yo creo que está claro porque esto se ha reproducido incesantemente, el país ya tiene conciencia de eso. Pero no hay la calidad moral ni intelectual para reconocer las cosas, ¿no? ¿Cómo es posible que si fue un acto de lesa humanidad, como dijo Correa, en una denuncia que presenta a la Fiscalía en el año 2006 cuando era candidato, se presentó como parte del santoral político de este país, y dijo que eso fue un acto de lesa humanidad, y estando en el gobierno no movió un papel, no hizo ninguna acción para seguir esa denuncia que él mismo había hecho, como tampoco lo hizo con la denuncia que yo hice, que se la entregué a él, el informe al cual me voy a referir ahora con un poquito más de detalle, poquito más de detalle. Yo soy enemigo de escandalizar. Uno cuando tiene información y cuando ha ocupado altas funciones tiene que medir las cosas precisamente porque hay gente inocente e incauta. Una buena parte del pueblo todavía no entiende los asuntos y por eso he ido poco a poco develando algunas cosas. Por ejemplo, ahora voy por primera vez a decir que el informe aquel que ya circula en todas partes, que es este que yo entregué en el mes de julio del año 2007, este es el informe que yo presenté conjuntamente con los doctores Ramiro Larrea y Monseñor Víctor Corral. Aquí no está el nombre en la portada de Jorge Vivanco porque él se retiró un poco antes cuando ya el gobierno empezó a atacar a la prensa tratándola de corrupta y él era un periodista honrado a carta cabal. Este es el original de dicho documento. Como es obvio, yo guardo todos los originales, no solo copias. Esa es la síntesis. Esta es la síntesis de los resultados de la investigación, firmado por las mismas personas, entregado. Lo que he dicho hasta ahora es que se lo entregué al presidente. Pues todos saben que he dicho que le entregué al presidente, lo cual es verdad. Por eso resulta insólito que el presidente se haya inmiscuido en la gravedad del delito al haber encubierto todo lo que pasó, el no haber promovido las acciones legales y después de haberse incorporado él mismo con una decisión de haber revivido los CDRs que estaban en la corporación por $282 millones y utilizarlos presuntivamente para la transacción de la venta del ingenio EQ2. Todo eso he dicho antes. Ahora voy, si me da tiempo algún rato, de leer una opinión de quien estuvo hasta hace poco candidato a la vicepresidencia de la República, Mauricio Pozo, que al referirse en esa época en una entrevista dada al diario La Hora, él dice que si se entregaban esos CDRs al Ministerio de Finanzas a cambio de un desembolso de un crédito que había dado el Ministerio de Finanzas en ese periodo, sería una estafa para el país. Lo tengo aquí el texto, se refiere Mauricio Pozo a que si se producía eso, habría habido una estafa. Puesto en términos legales, se habría consolidado el peculado, al que yo me he referido muchas veces. Fíjese, esto no lo he dicho antes, estoy utilizando la opinión de él fuera de campaña, en el momento en que es necesario, porque aquí la verdad tiene que ser develada en los momentos exactos. Y digo que voy por primera vez a decir algo. Aquí está la carta fechada el 24 de julio del 2087, justamente en el momento de entregar el informe. Está la carta en la que le entregué al presidente de la República, está firmada por los 3 miembros de la comisión y está también entregada, si me permiten, si ojalá alcance la gente a leerse, en donde también se entregó simultáneamente al señor Lenín Moreno, vicepresidente de la República. ¿Y cómo hacía él en ese tiempo?
Bueno, pues esa fue decisión de la comisión que yo presidí. En el momento determinado consideramos que era un asunto de tal importancia y pensábamos que todas las máximas autoridades del país tenían que verse involucradas en el tema. Ya era vicepresidente. Él era vicepresidente en funciones. Él recibió el 24 de julio del 2007 el mismo documento y por tanto él conocía Usted, por ese asunto. delicadeza, también le entregó fiel copia de este documento, pues no. Aquí está constancia con las firmas autógrafas de nosotros. El vicepresidente conocía. ¿Nunca le hizo un comentario? Nunca me hizo un comentario y de lo que yo conozco, porque a él yo no lo he investigado. Y primeramente que yo cuando terminé la investigación y renuncié en febrero del año 2008, yo a él le guardaba todavía una gran consideración que continuó durante algún tiempo. Él tuvo un gesto conmigo de deferencia una vez que se encontró conmigo a la salida de un hotel y yo le guardaba gratitud por ese solo hecho, porque nunca tuve ninguna relación personal, nunca le vi yo que haya necesitado de mis servicios cuando ocupé las funciones de la corporación. Nunca tuvimos nada que ver directa ni indirectamente, pero por lo menos tuvo un gesto y por eso yo he guardado cierta consideración. Porque como ahora le veo furibundo, acusando a otra persona y desconociendo su propia responsabilidad, es que lo develo. El vicepresidente de la República sabía todo esto desde el inicio mismo del tema. Y por tanto, si algún rato se llega a introducir este asunto del feriado bancario en la parte de la CFN, ya voy a aclarar que hay varias partes, él tendrá que también presentarse ante las autoridades a decir por qué tampoco movió ningún documento, no hizo absolutamente nada, y por tanto, presuntivamente sería corresponsable conjuntamente con Correa de haber encubierto el más grande atraco que hasta ese entonces se había perpetrado en el país. Esto es muy grave, porque lo que he dicho, existen vasos comunicantes entre lo sucedido en el feriado bancario y las decisiones de Maguad con las de este gobierno. El 9 de marzo de 1999, señores oyentes, se produce el feriado bancario. El entonces superintendente de bancos, Jorge Gaspeña, hizo, recordamos en cadena de radio y televisión, el anuncio de un feriado bancario de un día, dijo. El objetivo era evitar el retiro masivo de depósitos que durante las últimas semanas había vivido el Ecuador. Luego vino el congelamiento de los depósitos. Esto ya fue el miércoles 11 de marzo a las 48:72 horas. Aquí ya tomó las riendas de los asuntos, creo que ya Ana Lucía. Bueno, ella estuvo desde el comienzo, digamos, librando esta batalla. Miércoles 11 de marzo, el presidente Maguad dispuso el congelamiento de los depósitos por un año. Según el expresidente Maguad, la medida fue necesaria para salir de la hiperinflación que estaba cerrando el ciclo terrible con una tasa inflacionaria de 1000% en el año 99, 1000% para proteger, decían ellos, la reserva monetaria que para ese mes solo contaba con $200 millones. Hasta ahí lo que se conoce en circunstancias, pero no conocemos quién iba dando estas órdenes. Además, no queremos interrumpir el formato de exposición que usted habrá escogido. Me silencio, economista. No, que va, yo admiro tanto su perspicacia para hacer las preguntas que a mí me ayuda, así que suspéndame el rato que quiera y yo le sigo el hilo conductor de lo que usted dice, ni faltaba más. Gracias. Ante un profesional del periodismo como usted, yo me rindo, así que yo voy en el ritmo que usted quiera. Pero acaba usted de leer una cosa que obviamente no venía preparado para tantas mentiras. Acaba de leer una crónica del diario El Ciudadano firmado por un señor Sosa, que no tengo la menor idea de quién sea. Y por tanto aquí no hay cuestiones personales, ni me estoy refiriendo a nadie en particular. Bueno, esto lo rescatamos del Archivo del Comercio. Lo rescató el periódico. Bueno, ahí obviamente queda aclarado, al principio me preocupé porque parecía que él me estaba inculpando a mí, como evidentemente yo no solo que no tuve nada que ver, sino que yo fui el que develé una gran parte de todo ese tipo de cosas. En fin, eso está claro para la ciudadanía. Pero ahí él menciona un nombre que, puesto que lo menciona un diario oficialista, puesto que lo menciona el periódico El Ciudadano, que todos sabemos es un diario del gobierno, al menos hasta lo que yo puedo conocer, así es. Él menciona
que ahí estarían involucradas varias personas. Yo me voy a referir a una de ellas que lo menciona él, y que en efecto yo tengo documentos que certifican que quien ya físicamente concreta puntualmente el momento de la decisión del congelamiento de los depósitos y la asunción de la medida que se llamó después, posteriormente, el feriado bancario, fue en efecto el señor Álvaro Guerrero. Así es. Yo tengo los documentos, Álvaro evidentemente. Guerrero, con Roberto Vaquerizo. Y los voy a poner en contexto. A esa sesión en el Palacio de Gobierno, unas horas antes acudieron banqueros serranos, también invitados por el presidente Mauad, que cuando trataron del tema se opusieron y se salieron de la reunión. Pero se quedaron algunos banqueros vinculados a una determinada región y con el asesoramiento de funcionarios argentinos, dice el documento que yo tengo, le propusieron a Mauad tomar el feriado cuando ya todos los demás banqueros habían salido y se opusieron. Es lo que puedo decir ahora en base a un documento que tengo, y que el momento en que tenga que develarlo en un escenario adecuado. Claro, exacto, en un escenario adecuado lo haré, ni faltaba más. Pero bueno, eso corrobora que ese nombre sí es verdadero. La pregunta es, usted conoce, mi querido Gonzalo, que en estos 10 años de este gobierno ha sido este señor cuestionado, el señor Álvaro Guerrero ha sido presionado para que vaya a los tribunales, mencionado siquiera, nada, lo han encubierto, lo han tapado, como han tapado los hechos, inclusive los personajes. Así que eso para decir la verdad, aprovechando lo que este señor dice ahí en esa cuestión. Bueno, pues bien, vayan ya yendo a las personas que tomaron las decisiones en su momento oportuno. Ahora quiero aclarar algunas cosas porque la gente está confundida de tanta cosa que le dicen. El feriado bancario fue el nombre, en efecto, que se dio a una decisión en el gobierno de Mauad cuando ya la crisis estaba en pleno desate, crisis que entre otras cosas se debió a que el precio del petróleo estaba muy bajo, el país no tenía recursos y obviamente se habían cometido desmanes en una buena parte de la banca. Todo el país es testigo de que yo en esa época fustigué a la banca que ahora la llaman corrupta, y yo realmente hablaba de indelicadezas, de malos manejos, de ineficiencias que provocaron una crisis. Fustigué a la decisión del Banco Central de haberle dado un dinero que no correspondía darle, porque en la ley de régimen monetario, cuando yo estuve, y es la primera vez que lo aclaro, yo puse una disposición que la aprobó el Congreso, mediante la cual el Banco Central estaba prohibido de entregar créditos, ya sea directamente a la banca o al Estado para salvar bancos. Yo había presentado eso. Esa norma que estaba en la ley de régimen monetario fue subida por la constituyente del año 98 a norma constitucional. Y consta en la Constitución la prohibición. El Banco Central no podía, en virtud de esa reforma, entregar dinero ni a la banca directamente, ni al Estado para que dé préstamos para salvar a ningún banco. Por desgracia, y lo dije a su debido tiempo, a mí nadie me puede decir que yo estuve defendiendo ni atacando a nadie, sino en virtud de los hechos. Evidentemente fue terrible, y en el informe que yo presenté está de que mediante una disposición transitoria se permitió que esa disposición legal no se aplique y se dio 2 años más de plazo para que el Banco Central pueda dar sus créditos que a la final le dieron y directamente a Filambanco. Este individuo que hace un rato nos referimos suele mencionar aquí que yo no menciono nada de Filambanco en mi informe, lo cual es una falsedad. Ahora ya está claro que todo lo que él dice son falsedades absolutas. En el informe al cual ya me he referido está todo un capítulo dedicado en el cual me refiero a que la comisión que yo presidí acogió en su totalidad el informe de la Comisión Cívica contra la Corrupción presidida por Ramiro Larrea, que había estado presidiendo la misma algún tiempo antes. Y evidentemente, después de 17 estudios que hizo la Comisión Anticorrupción, se determinaba la responsabilidad tanto del Banco Central como de Filambanco, porque evidentemente cometieron excesos y en ese informe consta todo lo que sea. Si la comisión, que yo la presidí con Ramiro Larrea y con Monseñor Víctor Corral, acogió ese informe es porque estábamos de acuerdo en que en efecto el Filambanco estuvo involucrado en el feriado bancario, lamentablemente cometieron excesos,
y hubo préstamos vinculados y todo ese tipo de cosas está en ese informe, y por tanto quedó constancia de que Filambanco tenía una gran responsabilidad en la crisis que sucedió. Sí. Okay. Dicho lo cual, después en el informe nos concentramos en lo que era mi gestión propiamente dicho. Yo había sido nombrado presidente del directorio de la CFN, y ahí es donde encontré la pérdida de 1.178 millones de dólares. Le entregué al presidente, al vicepresidente el informe, ahora que quede claro que a los dos les entregué el informe, porque esperaba yo que primeramente se hagan las investigaciones legales, que se determinen las responsabilidades, que el gobierno, después del informe de la comisión, continúe. Ahí se sugiere que hagan una auditoría con todas las entidades participantes, cosa que el gobierno de Rafael Correa no hizo nada. Entonces aquí la parte importante para que el país sepa, para que el país por favor tenga unas pocas ideas claras. En esta parte del feriado ya ha aclarado la responsabilidad de Filambanco y todo lo que sucedió con los 17 bancos que quebraron, y ya he establecido que tengo un documento que establece la responsabilidad de un banquero que después ni siquiera ha sido invitado y en mi opinión ha sido protegido. Algún rato ampliaré el tema. Pero yo quiero que la ciudadanía... ¿A quién se refiere usted? Álvaro Guerrero. Ya, sí. Pero ahorita lo que me interesa es que la población tenga claridad meridiana, así como pasó que del Banco Central salieron cantidades cuantiosas para salvar a Filambanco y a otros bancos. Asimismo, quiero que tengan claridad meridiana de que en el asunto que yo informé de la CFN, de la pérdida de 1.178 millones de dólares, que he dicho, traído a valor presente, si el crecimiento de los precios desde el año 99 hasta acá ha sido del 200%, porque el costo de la vida ha subido de $260 a 720, hay más de un 200% de crecimiento de los precios y por tanto traído a valor presente, inclusive comento sobre cuál fue mi metodología para establecer. El incremento de los precios internos fue de más del 200% y por tanto lo que allí entonces se estableció y se cuantificó como 1.178, ahora valdría 3.500 millones de dólares. Sí. Que es un 50% más del atraco a la refinería de Esmeraldas, que Jorge Glass no puede salirse de ninguna manera, está más inmiscuido que por más que diga pública e internacionalmente a Jorge Gestoso de que él ha hecho una gran tarea ahí. Bueno, pues si es que esto es así, yo lo que quiero que sepan es que se pregunten a todos los que opinamos al respecto, inclusive a los detractores de esta situación, que le hagan una pregunta cualquiera. A Falconi, que le pregunten: señor, usted sabe si la CFN en esa época que usted la presidió en la Corporación Financiera Nacional, en virtud de un decreto que simultáneamente siendo usted ministro de la Producción expidió, la CFN perdió o no perdió 1.178 millones de dólares. ¿Está en el balance la pérdida patrimonial de la CFN de 1.178 millones de dólares? Pregunta sencilla. Porque si es que yo hubiese dicho una inexactitud, y peor una difamación, que no la hago nunca, bueno, pues él tendría derecho a decir: este señor está mintiendo, aquí tengo el balance, la corporación no perdió ni un centavo. Ya, se acabó. Pero como sí perdió, el hombre no puede decir y nunca ha podido decir que no perdió. Y obviamente como sí perdió, hay que ir a las causantes y el causante de esa pérdida en ese feriado bancario, con los mismos instrumentos que se adoptaron en el feriado, que lo voy a elaborar, con los mismos instrumentos, él es uno de los causantes de la pérdida para el país de 1.178 millones de dólares, ahora 3.500 millones de dólares. Así de clarito. Ya más claro no puedo ser. ¿Cuándo ha dicho él de que no perdió la corporación? La corporación perdió, evidentemente. ¿Puede él decir que no se benefició, que le he dicho yo, con documentos, y que están en un libro que lo he exhibido varias veces, el de Fernando Villavicencio Cleves Jiménez? Así es. Eso no es verdad, que un familiar de él, una hija suya, a través de un nombre de una empresa que se llama Plain Bridge, se benefició con $1 millón y por tanto él es beneficiario del propio mecanismo que él creó, que fue ilegal e inmoral. Eso no es verdad, que el señor Pedro Delgado, primo del presidente, pagó con CDRs una casa que se compró con CDRs, aprovechándose del descuento. Evidentemente pagó por una casa que, diga usted, valía 300, en Sucres lo que haya sido 300,000, y pagó con el descuento que haya sido, porque no tengo evidencia de cuál fue el descuento, pagó una miseria. Bueno, pues aquí está el documento de la prensa, que la prensa sacó de que Pedro Delgado se benefició de ese mecanismo, que él lo propuso al directorio, que conjuntamente con Juan Falconi Puig elaboraron el proyecto de decreto 1492. Eso sí reconoce Falconi. Yo ayudé, dice, a elaborar, redactar el correspondiente decreto del feriado. Si lo ha dicho él ahora,
durante 10 años Se silenció. se silenció Sí, y sí. ha dicho que no le metan con Pedro Delgado porque yo no tengo nada Sí, que ver sí. con él y yo solo acompañé con el decreto, pero las responsabilidades de Maguad, una cobardía grave, porque le imputa todo a Maguad y Falconi él. le ha engañado al mismísimo Pero presidente por Correa. favor, pero por supuesto. Claro, le metió. Al menos admitamos que le engañó, pues eso en Claro, salvaguarda de la claro. integridad del actual presidente. Sí. Es que teníamos un presidente súper ausente en esos tiempos. ¿Quién era Rafael Correa? Pues era un estudiante seguramente en el exterior, en reciente formación y todo lo demás. No digo que no ha sido después estudioso de la causa, pero al punto de llegar a este informe que él elaboró en la noche de ayer, en la tarde de ayer, me parece que estuvo en la ciudad de Guayaquil, efectivamente, y mencionó lo siguiente. La gente de la Junta Monetaria, donde estaba Lazo, el salvataje bancario empezó con el Banco Continental, pues en 95, 96. Incluso estuvieron enjuiciados por eso. Ahí estaba Lazo, ya aprobando el salvataje para el Banco Continental, ayudando a la gallada. El Congreso de la partidocracia, donde estaba Jaime Nebot, donde estaban los socialcristianos, la planadora social cristiana democracia popular, que aprueba la ley AGD, otro asalto al Estado. Ah, no, garantía de depósito en Estados Unidos, sí, pero con límite, con corresponsabilidad, hasta $100,000, cubriendo el 80%, el otro 20% tiene que pagar el banco o el depositante, qué sé yo, corresponsabilidad. Aquí era sin límite, sin corresponsabilidad y cubriendo incluso los depósitos offshore. Entonces el mejor negocio era quebrar un banco porque todo lo tenía que pagar el Estado, con plata del pueblo ecuatoriano. Esa gente también es autora, cómplice del feriado bancario. El sistema bancario colapsa la base monetaria, mandan plata fuera del país, no es que cada depósito era pagar algo, cada cheque era pagar algo. Se deja utilizar el sistema bancario, el último ataúd que faltaba, el sistema monetario ecuatoriano, el sistema financiero. Esos también son responsables por demagogos. Los bancos mal manejados, pero los bancos también, que si estuvieran bien manejados, entre comillas, solventes, lucraron pues de la crisis. Se congelaban los depósitos, se hacía un certificado de depósito reprogramable y se negociaba con estos certificados de depósitos reprogramables. Con eso lucraron los bancos. Y el tercer banco que más operó con certificados de depósitos reprogramables se llama Banco de Guayaquil. ¿Quiénes más son los culpables? Básicamente un poder político cooptado por el poder financiero. Y todo era en función, no de defender los derechos de los ciudadanos, de defender los intereses de los banqueros. Todo fue en función de eso. Porque el poder no estaba en manos de la gente, estaba en manos de los banqueros. Entonces fue legal el robo. Robaron legalmente, con la ley AGD, con la nueva constitución, con el decreto de Maguad, bajo presión de Lazo. Esto lo dice Eduardo Valencia, bajo presión de Lazo. Uno de los banqueros que presionó a Maguad para que saque ese decreto fue Lazo, y el otro fue Roberto Vaquerizo. Lo dice explícitamente este señor Eduardo Valencia, que ahora habla cualquier estupidez del gobierno, contra mí, otro mediocre. Está escrito. Este señor era gobernador del Guayas, Guillermo Lazo, después de congelar los depósitos, aceptó ser superministro de Maguad, conestando la incautación de depósitos, y se va cuando deciden dejar de pagar la deuda externa, porque el Banco de Guayaquil era tenedor de deuda. Pero siempre siguió siendo presidente del Banco de Guayaquil, siendo gobernador, siendo superministro de Economía. Se dan cuenta del conflicto de intereses. Siguió siendo vicepresidente de la Asociación de Bancos Privados. Que nos diga ahora que no tuvo participación en el feriado. Tremendo conflicto de intereses, manejaba información privilegiada, era funcionario público, ministro y era banquero. Eso es ser corrupto. Eso es ser corrupto, porque claramente va a tener poder, va a tomar decisiones, va a tener información privilegiada y sigue pues siendo presidente de un banco. O sea, eso es corrupción, eso es deshonestidad. Entonces aquí se ve la clarísima intención del presidente trae todo a colación, estimados amigos oyentes, trae lo del feriado, trae todo. Aquí se descubre la estrategia del presidente. El afán del presidente. ¿Cuál es el afán? Perjudicar a Lazo. Porque no le queda otra. Están complicadísimos. Yo creo que incluso las estadísticas de intención de voto deben haber cambiado radicalmente. Y entonces le achaca actuaciones por el hecho de que ya era un banquero. No sé incluso si ya era un banquero. Él lo que tenía, me parece en ese tiempo era una entidad financiera, que luego se hizo de
del banco, pero porque se alió con el directivo del Comité Olímpico, ¿cómo se llama este gran banquero, este gran ecuatoriano? Danilo Carrera. El señor Danilo Carrera, efectivamente. ¿Usted cómo concibe esta inserción del señor presidente Correa, el protagonismo que le ofrece o le da, no tan generosamente, pues no, a Guillermo Lasso en el feriado bancario? Entonces, aquí entra el Juan Falconi, el ex superintendente Falconi Puig, cuando dialogó con Ana María Canizares de Teleamazonas. Ella le dijo en el 2, ¿sí? Ella le dijo, ¿qué papel jugó Guillermo Lasso en el feriado bancario? ¿Tuvo alguna responsabilidad? Si esto no se llama deslindar de responsabilidad operada esta explicación histórica, entonces, ¿de qué estamos hablando? Pero Juan Falconi, ayer, en cambio, en la otra cadena, usurpada por este gobierno, usurpada digo porque se tomaron con TC y todo lo demás, le obligaron a que rectifique la declaración que está aquí. Vea lo que le dijo a Ana María. Pero Guillermo Lasso, a su criterio, ¿tuvo participación en el feriado bancario? O sea, participación oficial, que firme o no firme nada, evidentemente no la tuvo, porque yo no conozco que la haya tenido firmando, no era funcionario cuando eso se dictó, no recuerdo yo si lo era o no lo era, pero de todas maneras, hasta donde yo conozco en ese decreto, él no tiene participación. Pero él era un banquero como muchos otros. Lo que yo le he dicho hace un momento, los bancos solventes superaron la crisis. Los bancos insolventes no la superaron. Hay uno que deslinda responsabilidad en la crisis financiera que se dio hace 18 años, es el 5. Tenga la gentileza. Perdón, el 3, sí. Ahí hay una mala fe impresionante al querer involucrarme, porque no solo que yo no tuve que ver con el feriado bancario, yo no era funcionario, era un ciudadano común y corriente, ¿me explico? Si no era funcionario, ¿cómo podía algo tener que ver con el feriado bancario? Gracias. Han publicado por las redes sociales un oficio de Pedro Delgado en el que habla de la ejecución de un decreto supuestamente por autorización mía, que no fue consultado conmigo, pero que aunque yo hubiera sido quien daba esa autorización, era apenas un decreto encaminado a que los bancos que tenían dineros congelados de los depositantes los apliquen a las deudas. Cualquier fulano con conocimiento o sin conocimiento y mala fe, agregar que yo he tenido algo que ver con el feriado bancario, repitiendo el discurso de Roberto Isaías, el prófugo de la justicia ecuatoriana, por mi denuncia. Y esa es la represalia que desde esa época mantiene conmigo. Bueno, hay una parte mucho más clara que no lo hemos aprovechado adecuadamente, donde la parte de deslindar responsabilidad personal también dice, en honor a la verdad, de Guillermo Lasso nada tuvo que ver, no estaba en el colectivo que tomó estas decisiones. Y anoche, oh sorpresa, le escucho, ¿no? Y dice, yo no le he dicho eso a Teleamazonas, absolutamente, yo no le he dicho eso a Teleamazonas. No he extendido ningún certificado de no participación o de buena conducta al señor Guillermo Lasso. Esa me ve, y mil perdones,
economista Valencia, me ve que estoy lidiando aquí con mis productores, porque es la principal recomendación para hacer caer en cuenta con testimonios, como nos gusta a nosotros, de la incongruencia, de lo falso que resulta la declaración hecha a Teleamazonas, que aquí también formuló en una entrevista, si nos ponemos a buscar, se dirigió a este tema. Y luego le escucho yo y me quedo sorprendido y dice, no, yo no he dicho. Creo que le reclamaron los nominadores o los que le han designado. 3 puestos creo que tiene en Europa. No sé si había 3 puestos de un solo salario o 3 salarios y 3 puestos. Tiene puestos diplomáticos, en fin. Aquí ha venido a replicar reiteradamente. Ya no se ha asomado porque cogió una especie de costumbre. Por lo menos unas 3 veces vino acá a replicar. Se viene desde Europa acá. ¿Con Sí, qué fondos sí. estará financiando esos viajes? Sí. Entonces, cuando mencionábamos esto justamente, vea usted, ¿cómo aclarar esta situación? Señor presidente, ¿cree usted que está engañado o son sus propios juicios de valor los que le hacen decir, revisemos de nuevo desde Guayaquil, anoche el señor presidente? ¿Quiénes son, señor presidente, los culpables del feriado bancario? La gente de la Junta Monetaria, donde estaba Lazo. El salvataje bancario empezó con el Banco Continental, pues en 95, 96. Incluso estuvieron enjuiciados por eso. Ahí estaba Lazo, ya aprobando el salvataje para el Banco Continental, ayudando a la gallada. El Congreso de la partidocracia, donde estaba Jaime Nebot, donde estaban los socialcristianos, la planadora Social Cristiana y Democracia Popular, que aprueba la ley AGD, otro asalto al Estado. Ah, no, garantía de depósito en Estados Unidos, sí, pero con límite, con corresponsabilidad, hasta $100,000, cubriendo el 80%, el otro 20% tiene que pagar el banco o el depositante, qué sé yo, corresponsabilidad. Aquí era sin límite, sin corresponsabilidad y cubriendo incluso los depósitos offshore. Entonces el mejor negocio era quebrar un banco porque todo lo tenía que pagar el Estado, con plata del pueblo ecuatoriano. ¿Esto fue verdad de su comprobación auditora? A ver, Eduardo Valencia. como es obvio, el tema del desequilibrio de la economía empezó muchísimo antes de lo que se llamó el feriado bancario. El feriado bancario recibió esa Viene a ser denominación. un capítulo de desenlace, digamos. Claro, el feriado cambiario, toda la prensa y todos los documentos técnicos feriado establecen bancario. que empezó en el gobierno de Mauad en el año 99. Todos los medios de comunicación ahorita están recordando que el 9 de marzo del año 1999 Sí. se produjo el feriado bancario. Pero como Correa es tan hábil, Correa es realmente un tipo que maneja los sofismas de una forma magistral, la mentira, la mendacidad. Ahora se mete 5 años antes. Es que la cosa empezó así. Yo podría decir, en consecuencia, que fue mucho antes todavía, en el año 93. Y muchos podríamos encontrar razones históricas para encontrar problemas de desequilibrios graves. Y si nos vamos más atrás todavía se pueden encontrar. Pero el feriado bancario solo se refiere a partir de esto. Escúcheme, mi querido Gonzalo, y que me escuche la población. Y van a escuchar el desmentido más rotundo que voy a hacer al actual presidente, que debería merecerse otro trato si es que así se hubiera ganado ante el país. Empieza el feriado bancario con la expedición del decreto 681 que Mauad establece el estado de emergencia y de movilización de varias entidades, entre ellas la banca. Decreto 681. El 685, que se basa en el 81, en una emergencia que los abogados dicen que no hubo tal, al menos emergencia conforme dice la Constitución, no hubo. Y sin embargo el gobierno le atribuyó como que sí había un estado de pánico general, como que si hubiera habido una guerra, como hubiera habido una gran conmoción social, que según los abogados que nosotros contratamos no existió nunca. Por tanto, el 681 genera el estado de movilización inconstitucionalmente. Expiden el decreto 685, mediante el cual permiten que los que tenían depósitos congelados, ahí empieza el problema de desate, lo que se llama propiamente el feriado bancario. El decreto 685 permite que todos los que tenían depósitos congelados en virtud de la emergencia, puedan pagar acreencias en los mismos bancos donde tenían deudas, que parecía un documento técnicamente lógico, dadas las circunstancias, no lógico en sí,
dadas las circunstancias de que una persona que tenía un ahorro en un banco y tenía que pagar a otro banco, le permitan con un certificado ir al banco y decir, yo tengo esta plata aquí y le pago con esta misma plata. 685. Pero ¿quién iba a pagar finalmente? No, o sea, déjeme hacer el hilo conductor de esto y después hacemos todo lo que usted quiera. En base al 685, la permisividad de poder hacer esos certificados de depósito es que se expiden los decretos 1490 y 1491, ya en la época en donde este sujeto que se replica a sí mismo, al cual usted acaba de aludir, el 1491 concretamente se expide cuando ya el decreto 685 había sido declarado inconstitucional. Tan malas fueron las decisiones que los tribunales constitucionales y la Corte Suprema declaran inconstitucional el decreto 685 y por tanto no podía aprobarse el 1491 que se basaba en el 685, porque si el decreto madre, la matriz, era inconstitucional, el otro no podía expedirse y lo expiden a sabiendas 3 días después de haber sido declarado inconstitucional el 685. Hay una transgresión legal monumental. El expedir un decreto cuando el madre ya había sido declarado inconstitucional es una inmoralidad completa, total. Ahí está inmiscuido Juan Falconi Puig y Pedro Delgado, y he dicho que se beneficiaron ellos de esa decisión. ¿De qué manera? Le he dicho, acabo de exhibir, pagaron una casa con esos certificados. Ya, en el caso la de casa Pedro. Y lo de Plain Bridge de la hija de Falconi. Falconi. Falconi firma el decreto que ahora dice que aunque hubiese firmado el decreto, desconoce que lo ha hecho con Pedro Delgado, cuando las evidencias están, y yo las he exhibido, y en el librito de Clevers y de Fernando Villavicencio está la fotocopia de una carta que le manda Pedro Delgado a Jorge Guzmán, superintendente de bancos, diciendo, señor Guzmán, aquí le mando el proyecto de decreto, refiriéndose a lo que después se enumeró como 1491, el proyecto de decreto para que usted lo revise, y si usted está de acuerdo, evidentemente, le mando a la aprobación de Juan Falconi, porque por instrucción de él estoy mandando la carta, y apúrese rapidito para que firme el señor Maguad el decreto. Prepararon el decreto con Juan Falconi, con Pedro Delgado, le envían al presidente de la República, el presidente de la República lo firma conjuntamente con Falconi, y siendo ministro de la producción, y simultáneamente... No firma Falconi, pero él es Falconi firma el decreto 1491, que ahora lo quiere negar, dice que solo era un funcionario que no tenía atribuciones. Habráse visto semejante sinvergüencería. Bueno, siendo el que firma el decreto con Maguad, simultáneamente ejercía el cargo de presidente de la CFN. Simultáneamente lleva ese decreto, él lo ejecuta en la CFN, permiten el saqueo de la corporación por $1.178 millones, y obviamente la corporación perdió. Eso es indiscutible. Ya no hay nada que hacer porque ni él mismo ha defendido eso. Lo curioso de todo, para que vea que estos asuntos tienen ramificaciones posteriores, cae el gobierno de Maguad por el feriado bancario, la gente en las calles perjudicada y todo lo demás, y viene Gustavo Noboa, que asume la presidencia, y Gustavo Noboa lo nombra superintendente de bancos a Falconi, y le nombra intendente de bancos a Pedro Delgado. ¿Qué es esto? ¿Cómo es posible? Los que ya habían sido coautores de una parte del feriado bancario, porque ya he dicho, el feriado bancario desde el decreto 681, 685, 1490, 1490, todo fue parte del feriado bancario. Lo que pasa es que en esa época no se conoció las pérdidas de la corporación y yo las develé a Correa. Por eso le digo, seguramente le mintió Falconi al presidente Correa. ¿Le mintió o le agradó, digamos, lo que sabía Falconi? Le dijo, vente para acá, me vas a servir en algún momento. Eso pensándolo mal. Pensándolo objetivamente, por decirlo así, el Falconi fue tan hábil que le convenció de este otro libreto. Entonces, el señor presidente hasta ahora está defendiendo una relación histórica que no corresponde a la verdad. Eso es lo que usted trata de... De hecho, fue una infamia que Correa, a la sazón, ya sabía quién era Falconi y Pedro Delgado. Y lo haya querido meter, porque yo yo fui el que denuncié la cosa, pues. Acabo de exhibir los documentos que le mandé al presidente y al vicepresidente. Ya sabía... Y ahí era que se libre de Falconi, pues. Elemental, pues, elemental.
y nunca se deshizo de él, lo continuó dando cargos de importancia que se conocerán próximamente hasta dónde llegaron los tentáculos de Falconi en este gobierno. Ahora, como es obvio, por respeto a la población, no me voy a inmiscuir en cosas que sé contemporáneamente. Sí. Pero fue una infamia que él a mí me haya traicionado. Correa me traicionó a mí cuando me puso en un cargo de confianza para investigar y se alía con quien cometió las fechorías, que fue Falconi. Hasta ahora, ¿ok? Pero déjeme sacarme el clavo de este señor que acaba de referirse por primera vez. Yo llevo ya más de 3 años denunciando todo este tipo de cosas porque 7 estuve calladito, yo no quería volver a meterme en la política hasta que vi que el país se hundía y volví. Acaba de decir el presidente de la República que yo he dicho que Guillermo Lasso presionaba a Mawad para que firme el decreto del feriado bancario. Acaba de decirlo. Eso es una verdad a medias, porque cuando yo presidí, para que vea la honradez, cuando se es honrado, se dice siempre, en cualquier circunstancia, la verdad. La verdad. Yo había sido encargado en abril, que se firmó el decreto del año 2007, para que presida la comisión de investigación. Y cuando llegué, como no tenía ni favor ni temor de nadie, me mandaron evidencias que yo las iba publicando paulatinamente, y en efecto, una primera evidencia que tuve fue de que Guillermo Lasso pudo haber estado en el feriado bancario, y en efecto pudo haber presionado al presidente Mawad. Y yo reconozco que en efecto fue así lo dije, y eso está publicado. Y yo dije que en efecto tenía evidencias de que Guillermo Lasso podía estar en ese asunto. Ok. ¿Cuándo dijo esto? Eso fue recién hecho cargo en abril del 2007, de haber sido abril o mayo, porque hice una conferencia de prensa y entregué. Pero usted después rectifica. No, o sea, sí, claro. ¿Qué es una comisión de investigación? Porque las cosas tienen que ser medianamente. Una comisión de investigación llega usted y empieza a receptar testimonios de medio mundo. Yo abrí las puertas para que todo el mundo testifique. Y cuando usted recibe información, usted la tiene que entregar al país. Pues, claro. No como hacen ahora que tapan todo, como lo voy a demostrar enseguida. Yo dije, estas son las versiones que tengo, y lo dije. ¿Ok? Pero la investigación es ir comprobando a ver si lo que me dicen es verdad. Pues no todo, en todo juicio. Con testimonios colaterales. Pero evidente, y con documentos. Con otras evidencias. Y tenía toda la gente de la corporación ¿Y qué que había. apareció para que usted cambie de opinión? Entonces, en el momento que yo investigo, en los bancos que se habían beneficiado no constaba el Banco de Guayaquil. En las decisiones de los decretos 681, 685, 1490 y 1491 no constaba Guillermo Lasso. Y de lo que yo sé, el Banco de Guayaquil, cuando compró CDR, los compró al valor nominal del 100% y los entregó a la corporación en el 100%. Estoy casi seguro que así fue el tema. Han pasado muchos años, pero estoy casi seguro que así fue. Y si no se benefició, ¿cómo podía yo decir que el hombre era culpable de tal o cual cosa? Y como no encontré evidencias hasta el momento que yo estuve, y mandé una carta a la revista Vistazo diciendo que no había encontrado evidencias y por tanto que no tenía nada que ver en las decisiones del feriado bancario que fueron del año 99 con los decretos que acabo de mencionar. Yo no soy tan hábil para decirle a Correa de una serie de cosas que él ha cometido en el pasado. Yo no soy tan hábil ni muérgano como para hacerlo. Pero bueno, aclarado el tema, dije que no era. En ese entonces Guillermo Lasso no era candidato a nada. Yo no lo había visto en años, después de que fue estudiante aquí, era compañero de Mauricio Pozo, de Mauricio Yepes, que sabía que estudió un semestre en la Católica, no fue alumno mío y por tanto yo no tenía ninguna relación personal ni de amistad con Guillermo Lasso. Pero en honor a la verdad dije que cuando uno mira que una persona ha sido indiciada de algo y se comprueba que no lo fue, tiene la obligación de decirlo, pues, como no puede ser de otra manera. Claro que sí. Eso se llama honradez. Sí. Ahora déjeme que le dedique al señor Correa lo siguiente. Acaba de decir que yo he dicho eso y acabo de dar mi versión cercana a la verdad y he aclarado exactamente cómo fue. Lo que no dice Correa es que yo después lo exculpé en base a las evidencias que teníamos. Y estaba Ramiro Larrea conmigo y estaba Monseñor Víctor Corral también. ¿Ok? Lo exculpamos por la decencia elemental que uno tiene que tener en el momento que uno dirige una investigación de esa naturaleza. Ahora, para que entienda el público, ¿por qué le exculparon? Eso digo. Ya los tres. No encontramos evidencias. ¿Por qué tipo de evidencias? Porque no encontramos evidencias. ¿Y cuál fue su evidencia poco, inicial cuando le culpó? Como es obvio, todo esto está en documentos reservados, como no puede ser de otra manera. Si yo dijera todas las fuentes que tuve ahora, le dije a Carlos Vera poco de que yo salí, habría que mencionar aquí a 300 personas. Pues.
Imagínense el escándalo que causaría yo a 3 semanas de las elecciones de que menciona 300 personas en este rato. Por eso en el informe de la comisión no mencionamos los nombres para no causar un cataclismo en el país, pero sí lo hicimos directamente a las autoridades jurisdiccionales y de Contraloría. Voy a exhibir documentos en este rato. Pero déjeme que le aclare a este señor que funge de presidente de los ecuatorianos, porque acaba de decir que habiendo yo dicho esa supuesta presión que lo acabo de aclarar, dice que después he dicho una serie de estupideces. Es la primera vez que el hombre se refiere a mí en esa manera. Llevo ya más de 3 años y nunca han podido desmentir ni desvirtuar nada de lo que he dicho. Todo el mundo dice, ¿cómo así Correa no te topa? Porque siempre he dicho la verdad meridiana conforme a la historia y conforme a la técnica y conforme a la ley. Acaba de decir que ahora digo estupideces. Claro que yo he sido a lo largo de este último periodo y he cometido algunas estupideces. La más importante, el haberle presentado yo en sociedad a Correa cuando era un desconocido, presentarle al Foro Ecuador Alternativo, donde estaban mis compañeros luchando conmigo al lado mío contra los bancos y contra la corrupción. Claro que fue una estupidez. Claro que fue una estupidez haber creído que él me iba a respaldar, porque me puso a mí al frente de eso, y sin saber que le iba a respaldar a Juan Falconi y a Pedro Delgado, a su primito, que se beneficiaron, que causaron parte del feriado bancario, lo acabo de demostrar. Claro que fue un estúpido en creer que él me iba a respaldar y que era un hombre íntegro. Presidió el banco la corporación financiera, que es también íntimo amigo de niñez del señor presidente Correa. Camilo Samán, pues, exactamente, él presidió, pues, en esos primeros días a la CFM. Si cambia el gobierno que le pido al país y sobre todo a mis amigos de la izquierda democrática, no pueden dejar de tomar una posición en este rato porque está en juego la existencia misma del país desde el ser o no ser del Ecuador. O seguimos con estos gatos y el país se va al diablo. Este mensaje le manda al doctor Rodrigo Borja, obviamente. También al doctor Rodrigo Borja, yo ya lo había dicho antes, en una ocasión anterior aquí mismo, dije a mis amigos, dije al doctor Borja, dije a Andrés Vallejo, y veo con muy buenos ojos de que Paco Moncayo ya se haya pronunciado en ese sentido, como le he oído a María Paula Romo, y como le he oído a Carlos Pérez Guartambel, y como le he oído a León Roldós, que son gente que ha sido de izquierda, como lo he sido yo, y que ahora por salvar al país tenemos que tomar una opción. Lucero también. También Wilfrido Lucero, toda la gente de bien, por favor. Pero déjeme decirle que sí, que yo también he tenido actos de estupidez en haber creído en Correa. Si es que en el infierno de Dante hay alguna categoría ahí que los estúpidos tenemos que ir al infierno, yo seré el primero en estar ahí, en el infierno. Pero nunca por una cuestión contra la ética, contra la moral o contra la delicadeza, porque yo manejé las 3 instituciones. Por haberse dejado engañar. Por supuesto, yo manejé las 3 instituciones más grandes del país, el Banco Central, la Corporación Financiera Nacional y el BEDE, y salí limpio, nunca una glosa, ni una sola glosa, jamás un acto de delicadeza de un centavo, y la población me conoce. Por tanto, yo le quiero decir a Correa que él sí está embarrado en actos de corrupción. Nos veremos en el infierno, yo por estúpido y él por corrupto, pues. A mí que no me venga a meter miedos en este instante. En pocas semanas más, Dios quiera, que gane el candidato de oposición, él será el primero en una larga lista de personas que van a tener que ir a los juzgados y que vayan y debatan con los jueces penales. Aquí no me van a tratar de embarrar a este señor. Está perdido, está loco, está cucú. León Roldós le dijo que hay una enfermedad mental, dijo concretamente una patología mental. Y los periódicos internacionales, el diario El País, Mario Vargas Llosa, Andrés Apeijarmes, todo el mundo dice que esto del ¿cómo se llama? El gobierno tan honrado, tan eficiente que saca al país al paraíso, le dicen que es una farsa el que haya sido un jaguar. Correa es culpable de decisiones graves de pérdidas para el país. Ya se sabe la refinería del Pacífico, se sabrá lo de los Amanes, vendrá Palo Bajo Alto, vendrán Coca-Cola Sinclair, pero yo ya he introducido una cosa, mi querido Gonzalo, y tome nota, por favor, que en pocas semanas más, que ojalá gane el candidato de oposición, ese es mi deseo. Yo ya he dado mi pronunciamiento en favor de Guillermo Lasso porque no encontré evidencias de nada y he dicho que prefiero un banquero honrado a un populista pillo. Y estoy convencido de eso y lo demostraré en los tribunales cuando a mí me llamen a declarar para increparlos a ellos. Pero un momentito, acabo de decir que habrá que investigar no solo lo que ya se conoce. En el presupuesto del Estado está
que de 83.000 millones de dólares que el país recibió por ventas de petróleo, que es una cantidad brutalmente alta, la mitad, 41.500 millones, el gobierno les regaló a Petroecuador y a Petroamazonas para gastos operativos, sin que haya un nuevo pozo descubierto ni que haya habido un solo torre de perforación, nada de inversión, todo para financiar los excesos de costos que de 8 o 9 dólares pasaron a 41 y 51, como gente experta en petróleo lo ha dicho públicamente. Esas trafacías todavía no salen a la luz. Cuidado que cuando salgan a la luz, ahí van en fila toditos en un nuevo caso, como pasará cuando se sepa lo de la deuda externa, la contratación de deuda, en un momento en que el país recibió 300.000 millones de dólares como crédito, como recursos de impuestos y de petróleo en el sector público no consolidado, en los 10 años de 300.000 millones de dólares. Lamentablemente el país se endeuda en más de 50.000, habiendo tenido toda la plata del mundo. Esa es una inmoralidad crasa. Y allí también hay lleves, allí también hay cosas que yo sé, y sé perfectamente bien quiénes estuvieron al frente de Odebrecht para su regreso, con testimonios de gente del propio gobierno que todavía el país no sabe, y que yo, por elementales razones, mientras no tenga aquí las evidencias totales y completas, todas las sospechas conducen a unos señores transhumantes que van de un gobierno a otro. Hay vasos comunicantes, hay de estos primates que en un proceso evolutivo han pasado de monos a seres humanos y que siguen en los dos gobiernos. Así que todo lo que ha dicho el país, yo lo afrontaré. Yo no pertenezco a un partido político. Yo no soy un aspirante a ningún cargo público. Yo soy una persona que solamente acude a cualquier parte. Yo y mi conciencia. Me encantaría que el señor Gestoso, que le acaba de dar una plataforma a Jorge Glass, me invite a mí, si tiene un poco de ética y un poco de sangre en la cara, para que otras personas que sí sabemos las trafacías de este gobierno me invite yo de velar ante la faz internacional y ante la faz del país. Ahora déjeme decir una cosa, sí, porque le dejo respirar, solamente quiero enseñar 2 documentos. A ver. Aquí está la carta que yo le puse a Washington Pesantes como fiscal general del Estado en el mes de diciembre del año 2007. Washington Pesantes recibió la documentación sobre este asunto. También. Yo a él no lo pongo en la misma categoría que a Carlos Chiriboga, pero también es responsable. Que él se exprese solo. Pero Carlos Chiriboga es el que ha pasado más tiempo ahí, que lo ha tapado, no se ha movido un dedo. Aquí hay una denuncia hecha por Cleves Jiménez, cuyo documento... Pero Pesantes también se hizo loco. Se hizo loco, evidente. Aquí está la carta que le puse a Jaime Velasco, al presidente de la Corte Suprema, develando todo esto. Todos los nombres los develé en donde debía develar, ahí ante las autoridades jurisdiccionales. Y obviamente le puse una carta también al actual Contralor General del Estado, que también ha tapado todo. Cuando sea el momento, develaré que en la Contraloría sí se hizo el informe sobre el feriado bancario atribuible en esta parte a Juan Falconi Puig y a Pedro Delgado. Sí hicieron el informe. Yo tengo los nombres de las personas. En la época de Poli, en este gobierno, después de que yo develé, y le mandase yo una carta a Poli diciendo que había este desfalco al país tan monumental, hicieron el informe y fue Carlos Poli el que lo tapó. A mí no me vengan con cosas, a mí me llaman a declarar y develaré los nombres en ese momento de los que hicieron el informe, y que lo tapó fue Carlos Poli. Carlos Poli se jacta. Seguramente después le visitaron en el 8º piso de ese edificio, ¿no? Con alguna maldad. Yo le mando este mensaje a Carlos Poli, que me desmienta lo que estoy diciendo. Y ahora que va a volver a la Contraloría, harán alguna cosa y dirán, ya va el informe, ahora sí, 10 años después. No. Si gana el informe Carlos Poli, mi pregunta es... ¿Si gana el nuevo nombramiento? Claro, si gana nuevamente, porque ya le están por nombrarlo, ya ha ganado el concurso. Sí. Y se jacta de decir que ha contestado todas las preguntas, igual que un nuevo fiscal, todas las preguntas. Si después de 12 años usted no sabe de leyes de Contraloría, ¿quién sabe? Pero el problema para nombrar Contralor, señor presidente de la República, señor vicepresidente, ustedes están nombrando a Carlos Poli nuevamente para un nuevo periodo. ¿Por qué no mandaron una pregunta, una sola? Señores, señor Poli, señor Chiriboga, ¿han oído ustedes hablar del término deontología alguna vez? La palabra deontología, para aquellos que no saben, es la moral profesional. ¿Saben algo de moral? ¿Por qué no le hicieron la pregunta en respecto a este asunto? ¿Por qué no presentaron el informe sobre el atraco bancario más grande de la historia del país? Y lo taparon todo, como lo tapó el presidente, el vicepresidente, en funciones del nuevo vicepresidente y todo lo demás. Aquí lo que se ha develado, Gonzalo, de la corrupción de este gobierno. Lazo dice que él no va a trabajar con esas autoridades. Yo no puedo, dice,
después de ganar las elecciones, de aceptar el desafío que me plantea el pueblo ecuatoriano por votación popular para que cambie el sistema, me quede trabajando con los designados por él. Se refiere también al señor fiscal nuevo, que en próximos días lo van a nombrar. Se refiere también al señor Contralor, que como usted bien anota, está a punto de renovar su periodo de 5 años adicionales, con los cuales estaría 15 años al frente de la Contraloría. Sería el récord Guinness para el caso ecuatoriano, etcétera, etcétera. Entonces, eso dijo aquí Guillermo Lasso: yo no voy a trabajar con esa gente. Y por último, tenga la bondad. Llamar una consulta popular en los primeros 30 días de gobierno, para que sea el pueblo ecuatoriano el dueño de la democracia, el que decida si se van o no se van a su casa aquellos funcionarios. Porque no vamos a ser ingenuos de ganar la presidencia de la República y gobernar con funcionarios comprometidos con el proyecto correísta, de ahora solo cuidar las espaldas de su líder, de su caudillo y de aquellos sobre los cuales existe claras sospechas de actos de corrupción. Y no descarto la posibilidad, dado la circunstancia y la coyuntura política actual, de llamar a una nueva asamblea constituyente. El nudo gorriano, Gonzalo, se lo corta de un solo tajo. Y en democracia, ese tajo se llama una asamblea constituyente o una consulta popular. Lo vamos a debatir, lo vamos a discutir dentro de la alianza, dentro de los diálogos amplios que hemos abierto con... Perdone, don Guillermo, pero ¿qué es lo que le va a preguntar al Ecuador? Le vamos a preguntar a los ecuatorianos: ¿está usted de acuerdo en cesar en sus funciones de manera inmediata al fiscal, al contralor, al procurador, a los miembros del Consejo Nacional Electoral? ¿Qué le parece? Yo estoy totalmente de acuerdo con la convocatoria de una asamblea constituyente. Lo dije desde el principio, hace 3 años, y ahora lo sigo sosteniendo. Y me alegra enormemente que Guillermo Lasso lo haga. Y por eso vamos a votar por él, porque queremos echar abajo el correísmo y toda la podredumbre que existe en casi todas las grandes decisiones que hay en el país. Y vamos a develar todo este tipo de cosas, porque yo estoy listo para ir a declarar en cualquier instancia legal. Con toda mi documentación tengo 9 cajas de evidencias. Y por tanto yo apoyo la decisión de Guillermo Lasso y por eso voy a votar por él. Este no es un problema en este momento de dilucidar un tema ideológico. Cuando una sociedad, cuando una nación está a punto de ser liquidada, de colapsar, cuando se trata de ser o no ser, uno no puede decir mi ideología y mi pureza. Yo ni el neoliberalismo, aquí ni el neoliberalismo ni nada. Aquí hay que salvar de este país lo poco que todavía queda. De los escombros de este país tenemos que levantarlo. Déjeme que diga una cosa adicional dedicada al señor Correa. Esta sí va directamente al mentón de ese señor que ejerce las funciones todavía de presidente de la República, que ojalá en 3 semanas no se vaya de aquí. Yo aquí tuve la nobleza de decirle, señor, si usted tiene un poquito de amor al país, parafraseando a Alexis Mera cuando se refería a Capaya, si usted tiene un poquito de amor al país, quédese a afrontar, se lo dije yo. Ahora ha dicho que se va a quedar. Le hago una nueva apuesta a usted, mi querido Gonzalo. Entre la segunda vuelta y la posesión del nuevo presidente, que espero que sea Guillermo Lasso, en ese lapso Correa ya no estará aquí en el país. Le doy firmado en este rato. Apostemos. Pero déjeme añadir un par de cosas adicionales que le mando directamente a él, a que se enfrente conmigo, aquí sí, públicamente, en cualquier foro. Déjeme que lea 2 artículos, la parte correspondiente de un artículo de Jorge Vivanco Mendieta, que de Dios goce porque era un hombre cabal que luchó contra la corrupción. Maravilloso compañero, sí. Y por tanto su palabra, esta sí, la de Jorge Vivanco, tiene una fuerza moral impresionante. En un artículo que se llama Lo que se quiere olvidar, Jorge Vivanco dijo lo siguiente: ahora la Corporación Financiera Nacional va a cumplir su plan de deshacerse de esos papeles basura, entregándolos al Ministerio de Economía y Finanzas, con lo cual se habrá perfeccionado el saqueo de la Corporación Financiera Nacional, dejándolo todo en la impunidad, lo cual será un insulto a la ética y al derecho. Eso ya pasó, ya se consumó ese peculado, ese atentado contra el país. Y déjeme que le lea lo que dijo lo que dijo León Roldós
en dos artículos. El uno se llama El Capo Correa. Escribió León Roldós Aguilera, ese gran ecuatoriano, que ahora está liderando una posición de decencia, de dignidad, por la democracia, por la sobrevivencia de este país, y que le mando mi abrazo fraterno y de respeto y de admiración. León Roldós en dos artículos dijo lo siguiente, refiriéndose al Capo Correa. Permítame leer, si quiere termino ahí, porque ya le abusaron mucho de su tiempo. Por favor, esto es lo último y es importantísimo. Pero por supuesto, dice León Roldós Aguilera, hay el antecedente de lo que Pedro Delgado, pariente e íntimo colaborador del presidente Correa, obvio, impulsó en la CFN llenándola de papeles de bancos cerrados negociados con grandes descuentos por los deudores y recibidos a la par al valor nominal por la Corporación Financiera Nacional, lo cual prácticamente quebró a esa entidad. Sigo la cita de León Roldós. Con el actual gobierno se formó una comisión de investigación, pero cuando Eduardo Valencia determinó la responsabilidad de Delgado, Correa lo despidió y disolvió la comisión. Repito, cuando Valencia determinó la responsabilidad de Delgado, Correa lo despidió y disolvió la comisión. El informe duerme en la fiscalía. Pedro Delgado, sigue León Roldós, según denunció Jorge Vivanco en el Diario Expreso, es el principal negociador del arreglo de Correa y la familia Isaías. Voy a repetirlo porque esto sí es grave. Se ha tapado esta relación entre Correa y los Isaías a través de Pedro Delgado, y yo añadiré después, cuando sea del caso, otras personas. Repito, lo que dice León Roldós. Pedro Delgado, según denunció Jorge Vivanco en Expreso, es el principal negociador del arreglo de Correa y la familia Isaías. Termina el artículo de León Roldós, entre interjecciones. ¿Cuánto billete de por medio? ¿Cuánto billete de por medio? Los canales decomisados y el show de los autos de lujo de los Isaías encubren la corrupción del poder. Encubren la corrupción del poder, señor Correa. A mí no me venga a tratar de esa manera. Y voy a terminar con un artículo también de León Roldós, en donde se reafirma en el asunto. Dice, en la fiscalía, se llama A mover la colita, 3 de diciembre del 2008, en esa época. Se llama A mover la colita. Dice, se refiere a lo que ha mencionado de que Eduardo Valencia presidió la comisión y toda. Y en la conclusión, en un parrafito dice, en la fiscalía, Pesantes y Chiriboga, se refiere a los dos en este gobierno de Correa, en la fiscalía duerme la documentación. Pedro Delgado ahora ha sido el nexo entre el gobierno y los Isaías. Entre el gobierno y los Isaías. Dos grandes ecuatorianos, Jorge Vivanco y León Roldós, afirman que hay un nexo entre Correa y los Isaías. Por tanto, la supuesta lucha de Falconi y de Correa contra los Isaías es un gran tongo, según ellos. Un gran tongo. Una mentira llevada ya al máximo nivel. ¿Cómo puede este país votar por el señor candidato oficialista en este instante? Y termina, dice, ahora ha sido el nexo entre el gobierno y los Isaías. A mover la colita, sí, pero las perritas y las gatitas. Se lo dedico al señor Correa, mi querido Gonzalo. Buscando la verdad.